buenos días. Les doy la más cordial bienvenida a este su espacio Conectando Puntos. Claudio, qué gusto saludarte como siempre. Igualmente, mi querido Juanjo, aquí con mucho gusto compartiendo este espacio. Pues sí, Claudio, nos dimos sin querer un espacio de reflexión después de las elecciones y después de todo lo que estamos viendo y pues al final de todo, Claudio, eh, hay que empezar a ver para adelante y esto quiere decir que hay que ver cómo se va dando la transición entre Claudia Sheinbaum y el gobierno de López Obrador. Sin embargo, Claudio, me llama mucho la atención que por lo menos desde mi punto de vista y para arrancar los temas de esta semana, yo considero que estamos viendo una lucha en cuanto a Claudia Sheinbaum querer deslindarse de alguna manera y empezar a tomar decisiones por voluntad propia. Y vemos a un presidente, pues, su estilo claro de que ha marcado todo este sexenio, el protagonismo, el seguir marcando la agenda, de alguna manera seguir perpetuándose en el poder. ¿Y por qué lo digo seguir perpetuándose en el poder? Pues porque ya vimos que de entrada impuso al secretario de Hacienda, ya Claudia Sheinbaum hizo una presentación del gabinete de López Obrador, ya vemos ahí personajes que actuaron con López Obrador. Sin embargo, creo que Claudia Sheinbaum ha tenido el tino de ponernos en un lugar que creo yo que pueden ser de más valía, pero al final de todo, Claudio, a mí donde me queda como que la duda, la incertidumbre, es ese punto donde Claudia Sheinbaum afirma, se deslinda, trata de matizarlo, pero algo que se me hace súper delicado, y perdón por el adjetivo, es ese seguir con las votaciones populares. Y en particular hablo de la votación popular de lo que serían jueces, magistrados y ministros, donde la historia, no sé la referencia que tengas tú, pero la única referencia que se me viene a la mente es reciente, ha sido Bolivia, ¿no? Y los resultados en Bolivia hasta el día de hoy, pues no han sido de los mejores. Sin embargo, Claudio, aunado a este proceso que estamos viendo, pues ya estamos empezando a ver como que destellos de de una limitación y un choque contra la libertad de expresión. Y solamente para dejarlo sobre la mesa, dos casos recientes o dos casos que están vigentes, por decirlo. Uno es de Humberto Payet. Humberto Payet es un reportero de Radio Fórmula, básicamente sale en el espacio de Ciro por las mañanas. Y el otro es el de Latinus, donde pues obviamente ahora que ya ganó Morena, pues al parecer, pues también empieza la cacería de brujas por ahí. Entonces, yo creo que con estos dos temas, Claudio, podemos iniciar esta charla y podemos empezar a dar nuestro punto de vista como dos ciudadanos de lo que es esta transición que como mexicanos sí nos debería de preocupar porque al final, Claudio, y con esto termino esta parte, el que tú mandes a una votación popular al Poder Judicial, que es el que realmente es un contrapeso directo contra el Poder Ejecutivo, pues aparte de ser muy peligroso, genera mucha incertidumbre. Y la pregunta sería, Claudio, si tú tuvieras en este momento la oportunidad, no la oportunidad, en este caso, el escenario en que te tuvieran que operar o que tuvieras que agarrar un vuelo y te dijeran, bueno, vamos a hacer por votación popular quién te va quién te va a operar o quién va a volar ese avión, pues a lo mejor se escucha muy exagerada ese ejemplo, pero así, este, de absurdo es la votación que quieren hacer en puestos tan específicos y que ameritan mucha preparación, Claudio. Ay, así es, mi querido Juanjo. Déjame comenzar con algo que ha sido recurrente, sobre todo en la última semana, eh, en la que, pues, las personas que coincidimos, Sí. que hemos establecido lazos y vínculos desde que iniciamos esta emisión hace ya 4 años,
Pues tenemos como punto en común que no estamos de acuerdo con las decisiones que ha tomado el presidente. Así es. Por lo menos puedo hablar con toda la seguridad y la autoridad que, pues moral primero, ¿no? Y me atrevo a decir que en nombre tuyo, es decir, que tú y yo no es que estemos en contra del presidente, ¿no? Es Así algo en es. lo que incluso tú has insistido mucho. Podemos entender y saber lo que hace el presidente, pero estamos en contra, pues yo particularmente sí puedo decir que de la transformación como la está poniendo, primero por la serie de incongruencias que han generado, que se han hecho durante este sexenio. Segundo, por la hipocresía, no sé si ya ponerle ese adjetivo, Juanjo, tú me corregirás si es ese, por ejemplo, hablar y decir sobre todo hemos erradicado la corrupción, ya se acabó, y pues que hayamos encontrado una cantidad de, de casos, ¿no? Que demuestran no solo que no se ha acabado, sino que ha sido peor. Y creo que en tercer lugar, de una forma mucho más importante, a nivel ético y moral, pues que las actitudes, las decisiones y algunos actos que son autoritarios y que ese autoritarismo ha llevado a, a generar una serie de problemas que van desencadenando como en cascada, afectando a todos los ciudadanos, hasta que llega a ti, a mí y nos pasa y va llegando a todos los niveles. Como por ejemplo el hecho pues de lo que decías hace un momentito, de seleccionar cierta gente a los puestos con lo que fue el criterio del presidente, que lo dijo, pues no fue solamente una vez. Yo necesito 90% de lealtad y diez por Ujú. ciento de capacidad, ¿no? Entonces, eso ha hecho que tengamos coincidencias con algunas personas, con algunos perfiles, algunos personajes que, pues obviamente no estábamos en contra, digo, no estábamos a favor de este movimiento, de las decisiones. Y en estas últimas semanas, Juanjo, sobre todo la pasada, a mí me han reclamado mucho que por qué no estoy yo alegando, discutiendo y peleando en contra para que anulen la elección, ¿no? Exacto. Y lo dijimos pues, cuando fue su momento, en la última emisión, yo lo sigo sosteniendo. Estoy convencido de que sí hubo un fraude que consistió en inflar los números, ¿ok? Ujú. No puedo asegurar que, que hayan, pues, eh, no sé, inventado o generado una victoria que no haya existido. Lo que creo es que si existió esa victoria, que es muy probable, no haya sido con el margen que tenemos. De eso estoy convencido. Pero creo que es muy claro y muy, pues ya inútil estar peleando buscando una elección y es ingenuo pensar que todavía ahorita va a haber que se pueda revertir el resultado. Eso no va a pasar Claro, y, y estar en eso va a generar una serie de afectaciones más grandes que lo que creo que tú y yo hicimos. Es decir, no somos políticos, no somos analistas, somos ciudadanos. Y por supuesto que como ciudadanos y en este espacio, lo que tenemos es una opinión personal y por tanto tenemos una postura personal. claro, Pero también una de las cosas que hemos hecho en este espacio tú y yo es que con todo y la postura personal que por supuesto expresamos y no nos quedamos callados, ¿no? En algunas ocasiones a mí me han tachado de intenso y de mal hablado cuando digo estas cosas, pero eh, es que sí, por supuesto, sin dejar de lado nuestra postura personal, lo que tratamos de hacer es mostrar las cosas de forma objetiva para que ustedes que nos hacen favor de escucharnos y de acompañarnos en cada emisión, pues tengan información. Es decir, nosotros no queremos que se vengan, ¿no? Que se conviertan a nuestra opinión o a nuestro grupo. Simplemente pones tu información para que las decisiones las puedan tomar, ¿no? Y creo que eso es lo que muchos de ustedes nos han comentado y agradecido, lo cual, por supuesto, nos honra de satisfacción y nos mantiene aquí. Pero este reclamo de decirnos por qué no están haciendo determinada cosa que tendría que ser
según estas posturas, congruente con su postura, yo les puedo decir, de esta forma objetiva y con esta postura, yo puedo entender hoy que ya está tomada una decisión que es irreversible, se va a hacer y lo que tenemos que hacer es más bien eso, a partir de nuestra postura como ciudadanos, de nuestra posibilidad como ciudadanos, y mientras no estemos coartados totalmente con la libertad, entonces mantener esta resistencia a partir de la información, de la opinión y de irnos dando cuenta que hoy esta es nuestra realidad, es irreversible y que tenemos que luchar desde aquí. No vamos a lograr revertir la elección. Ya eso creo que es una página pasada, ya tenemos que darle la vuelta y entender que hoy nuestra lucha y nuestra postura tiene que ir encaminada a otra cosa, entre las cuales está, pues, con lo que yo terminé el programa pasado, ir tratando de construir desde nuestra realidad y nuestro entorno un país mejor para todos, ¿no? Y que podamos ir haciéndolo. Entonces, dicho esto, Juanjo, y tomándome estos minutos para poder decir esto, eh, justamente tenemos que ir entendiendo que ahora creo que estamos en una incertidumbre que yo no había vivido en mucho tiempo, Ujú, ¿no? Porque hay señales encontradas, hay señales contradictorias, completamente contradictorias, y creo que lo empezamos a comentar desde la vez pasada. En el momento en el que Claudia Sheinbaum se queda como presidenta, hay unas reacciones que no son muy malas, pero al otro día que nos empezamos a enterar que hay una mayoría en el Congreso, sí empieza a haber reacciones negativas porque a mucha gente no le gusta. Mucha gente que además está establecida en esto que llamamos el poder económico, es decir, que manejan las inversiones y todos los dineros a todos los niveles en nuestro país, llámense empresarios, inversionistas, stakeholders, lo que como le quieras decir, están preocupados porque saben, porque esa fue la promesa de campaña, que van a cambiar la constitución y que este cambio de constitución probablemente no favorezca precisamente a los empresarios ujú, y que tiene ciertos asomos y ciertos guiños a terminar con la propiedad privada, a terminar con la libre empresa y a terminar con una serie de cosas que el gobierno considera privilegios para unos cuantos, que es injusto y que afectaría, por supuesto, los intereses, llámense el dinero y el capital, de este pequeño grupo de personas que manejan todo el dinero en nuestro país. Sin embargo, nuestra virtual presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, se encargó de tener acercamientos con estos grupos de empresarios como para calmarlos y decir que no, y además de tener ciertos, pues, decisiones que calmaban, como por ejemplo, fue lo último que comentamos, porque era lo que sabíamos, haber nombrado al secretario de Hacienda, a la persona que había mantenido las finanzas sanas en el sexenio anterior o una parte del sexenio anterior, Ramírez de la O, que se mantenía, que por cierto fue una recomendación del presidente López Obrador. Sin embargo, fue una estrategia que se calmó. La afectación económica no ha dejado de ocurrir, es decir, sigue habiendo un deslizamiento en la paridad con el dólar, sigue habiendo altibajos en las bolsas, sigue habiendo inquietud, sigue habiendo incertidumbre y tenemos esta situación que no está ayudando mucho. En un símil, mi querido Juanjo, de esta situación que estuvimos viviendo en estas 2 semanas, yo me acuerdo que cuando el presidente López Obrador ganó en el 2018 y empezó esta semana de transición, no teníamos, primero, una de las cuestiones que sucede es que no teníamos esta incertidumbre porque por el contrario, después del gran discurso que dio en el Zócalo, todos estábamos llenos de esperanza y que todo iba a funcionar bien y él empezaba a llevar esto. Es la primera vez en la historia que después de la elección, cuando ya se tiene a un virtual ganador y antes de que se le entregue la constancia, el presidente en turno mantiene su poder. sí, Normalmente, históricamente, quien gana la elección y se queda, empieza a convertirse en el centro de atención y opaca, el presidente pasa a un segundo plano y tiene los últimos,
pues digamos 3, 4, tal vez 5 meses de ocaso en las que se va desdibujando y va apagando. Y esto no está sucediendo ahorita y nos empieza a generar una especie de choque en la cabeza cognitivo de decir, bueno, ¿por qué parece que el Señor no quiere dejar? Y empieza a ver, y eso también empieza a generar inquietud. Pero al poquitito tiempo de que el presidente había sido electo, no tenía su constancia todavía, era virtual, y empezabas a buscar la transición sin siquiera haberse reunido administrativamente para este asunto de entrega-recepción que se le dice allá al ejercicio. El presidente toma una decisión súper polémica que empieza a brincarnos y a abrir los ojos para muchos de nosotros, entre esos tú y yo, en el que cancela la construcción del aeropuerto porque dice que hay una encuesta popular, le pregunta a la gente casi casi a mano alzada, y esa gente decidió que iban a terminar con la construcción y ese es el primer punto de partida de lo que la cuarta transformación no ha cumplido en lo que había prometido el presidente. Y en un símil nos encontramos con que el lunes de esta semana hay una encuesta que nunca sabemos dónde están y entonces ahí es donde me pregunto, ¿dónde están estos 35 millones de votos que no participaron en la encuesta, pero que con preguntas además que no me parecen que sean las más objetivas ni las suficientes para poder determinar el cambio, dicen que sí va a haber una reforma al poder judicial, que empieza a haber una posibilidad de que se elijan a los jueces y magistrados y que este cambio, pues por supuesto, tiene que ser a favor del pueblo porque el pueblo y pues nuestro único y primer referente que tenemos es Lenia Batres, que lo que nos ha demostrado es que no está preparada ante eso y que, pues obviamente, este cambio del Poder Judicial afectará completamente pues por lo menos la seguridad y la estabilidad de todos los mexicanos, porque tenemos una serie de problemas. Pero además aquí también está lleno de contradicciones que no nos ayuda a entender muy bien que yo la primera que veo y aquí si quieres hago una pausa para escucharte antes de seguir con estas señales contradictorias que se han dado después de eso y que continuaron en esta semana, sobre todo por parte de Claudia Sheinbaum, en las que la reforma El a Poder la ley Judicial. o a la Poder Judicial, este, dice el presidente en el discurso, dice la virtual presidenta en el discurso, que va a terminar con los actos de corrupción que se dan entre los jueces, que lo que hacen es impartir una justicia para el que más tiene, para el que les da dinero, para el que los puede corromper, con una serie de casos en los que pues ponen como ejemplo que se liberó a Emilio Lozoya, que se liberó a algún narcotraficante, que, etcétera, ¿no? Es decir, una serie de elementos que están ahí. Pero lo que a mí me causa un conflicto y que creo que es una de las cosas que este populus que votó en la encuesta y que dijo que querían la reforma porque había corrupción, llámese igual a Norma Piña, ¿no? Que creo que estoy seguro que no saben, es que en México el Poder Judicial está dividido en dos. En el Poder Judicial Federal, que es el que abarca todo el país completito, y el Poder Judicial local, que depende de cada uno de los estados. Entre ellos, por supuesto, la Ciudad de México y cada uno de los estados tiene su fiscalía. Y esta fiscalía está organizada de tal forma que hay jueces, hay magistrados, hay secretarios de acuerdos y etcétera, todo un aparato que es lo que quieren ahora llevar a votación y que son los que imparten la justicia a nivel local. El 90% de los casos de justicia, esos donde están los actos de corrupción y todos estos ejemplos que han estado señalando, están en el poder judicial local de cada uno de los estados. Y solamente el 10% llega a la Suprema Corte, a este poder judicial federal, y que está comprobado porque hay un estudio que los actos de corrupción están en el poder local o en los poderes locales. Así Y la es. reforma no toca al poder judicial local, solamente al federal. Es decir, el asunto es, quiero quitar a los 11 magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
porque son los que me están estorbando para que yo haga mis cambios. Pero el sistema de justicia se va a quedar igualito en el 90% de los casos. Por lo tanto, el cambio no va a existir, no va a haber, pero se decidió a mano alzada y, y está eso, ¿no? Y si quieres, aquí yo dejo un stand-by, una pausita para escucharte y después me paso a otra serie de contradicciones que yo he visto esta semana por parte de Claudia Sheinbaum que me empiezan a ocasionar un conflicto, pero este punto en particular está empezando a generar esta incertidumbre porque no sabemos qué es lo que está sucediendo. Sí, aquí lo contradictorio, Claudio, es que bien empezaste tú que si bien huele a fraude las elecciones, yo creo que como te comenté, desde hace 2 años se maquiló cuando vio en riesgo la muestra de botón que fue la Ciudad de México. Y la verdad es que, pues bueno, ahorita ya sería inútil de alguna manera exponer teorías. Lo que a mí se me hace absurdo, Claudio, es de que eh, el mismo presidente que sabe que su partido ganó, que sabe que su candidata ganó, esté creando este tipo de conflictos, conflictos dentro de su partido y con su gente. ¿Por qué digo conflictos? Porque con el simple hecho de dar este tipo de iniciativas a lo que es el Poder Judicial, a la Guardia Nacional, al INE y otras 17 reformas que fueron enviadas al Congreso, pues lo único que nos sigue demostrando desde mi punto de vista, Claudio, es que las decisiones que se toman en el país son las decisiones de un solo hombre, son decisiones unánimes y son decisiones que aparte de que son unánimes, son inamovibles. O sea, no se toma en cuenta a nadie y para mí son un acto de venganza, Claudio, basadas en el rencor, en la obstinación, en el error. eh, eh, y el problema de todo esto, Claudio, es de que López Obrador, lejos de hacer una transición tranquila que pudiera generar certidumbre, lo único que está haciendo es generar una crisis a un gobierno que todavía no entra. O sea, en un gobierno que todavía no asume el poder. El problema de todo esto, Claudio, es que el presidente sabe que ahorita, pues ya tiene la mayoría en el Congreso y eso le da todo el poder. Por eso vemos, pues de alguna manera, como lo mencioné hace un momento, Claudia Sheinbaum está tratando de manobrear esas bolas con fuego y es complicado porque de alguna manera todavía no entra y le está generando crisis. Imagínate, Claudio, las consecuencias que pudiera tener el que constitucionalmente ya quedaran esas modificaciones antes o en un inicio de que entre su gobierno. Pues serían, yo siento yo que consecuencias devastadoras, porque si bien dices tú, y lo hemos dicho, mientras López Obrador dice, ¿saben qué? Vamos a hacer una reforma al Poder Judicial. Claudia Sheinbaum sale al día siguiente diciendo, bueno, sí, pero primero vamos a consultar a los especialistas, a los constitucionalistas, a la barra de abogados, etcétera, etcétera. Y al otro día sale López Obrador y dice, no, 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 no vamos a consultar a nadie, al único que tenemos que consultar es al pueblo. Y pues ya sabemos el pueblo cómo vota, lo vimos. Si es así, pues vimos que arrasaría, pero tampoco sabemos si realmente el pueblo vota o es una manipulación que el mismo gobierno pueda manipular. El punto aquí, Claudio, de todo esto es que la mayoría de las veces, Claudio, que entran los presidentes, o mejor dicho, no voy a redundar, la mayoría de las veces que los presidentes entrantes enfrentan una crisis es porque esa crisis es externa, normalmente. Y yo lo que veo aquí es que Claudia Sheinbaum tendrá que empezar
con crisis provocadas por este mismo gobierno, por su gobierno, por el presidente López Obrador. ¿Qué es lo que veo? Pues veo algo que se me hace innecesario, pero algo muy necesario para Claudia Sheinbaum. Creo yo que el primer año va a ser o va a tratar de reconstruir y tratar de fortalecer su base sin herir la susceptibilidad, ni las emociones, ni los sentimientos del presidente, porque recordemos que el presidente también ya hizo una reforma, que él puede, bueno, no él puede, el pueblo puede a los 3 años sustituir al presidente. Dos, ¿no? Entonces, al final, ¿eh? A los dos A años. los dos, O a sea, los dos, rápido, o sea, ni siquiera se va a esperar a los a tres. los dos, disculpa, sí. Entonces aquí, pues Claudia está en una trampa que la deja inevitablemente a merced del presidente. ¿Con esto qué quiero decir, Claudio? Pues que la situación que hay para México, como bien dijiste tú, es de mucha incertidumbre. Yo voy a tratar de decirlo de esta manera. Guardo con Claudia Sheinbaum la misma esperanza que guardé con López Obrador, que en algún momento haya un acto de conciencia y pues por lo menos se haga lo mínimo para establecer un equilibrio que permita que nosotros como ciudadanos empecemos a ver pues esos beneficios en nuestra vida diaria. Fíjate qué tan fuerte es lo que está pasando, Claudio, que ni tú ni yo hemos tocado por lo menos en 4 espacios eh, o los últimos 4 espacios la violencia desatada que hay en México. Podemos hablar ahorita de un pueblo que, vamos, se salió completamente el pueblo de Chiapas porque el crimen organizado tomó el control. Podemos hablar de que en las elecciones, en muchas comunidades y en muchas regiones del país, quien decidió quién iba a votar, cuántos iban a votar y por quién se iba a votar, pues fue el crimen organizado. O sea, estamos tan preocupados por qué va a pasar del país que esos puntos ya los hicimos a un lado. Entonces, pues se me hace increíble que en lugares como Morelos, donde está desatada la delincuencia, pues ganó Morena. Y la única respuesta que hay es que el crimen organizado sí supo, junto con el gobierno, actuar de una manera coercitiva para que ganara eso, la gobernatura. Entonces, pues yo lo que veo, Claudio, pues no quisiera yo preocupar a nadie, pero utilizaste tú una palabra que creo que lo describe perfectamente. La incertidumbre es eso de que no sabes qué va a pasar, pero que te tiene pendiente de un hilo, porque pues igual pueden pasar cosas buenas, pero igual pueden pasar cosas malas. Pero normalmente la incertidumbre va más allá a que puedan pasar cosas malas porque no tienes la certeza de que se esté haciendo lo necesario para hacer cosas buenas. Entonces, esa sería mi conclusión de entrada de lo que tú comentas, Claudio. Y pues al ver realmente cómo va actuando Claudia Sheinbaum, sí me queda la tela de duda, porque hay diálogos en los que los repite tal cual los dice el presidente, y hay diálogos donde ella pretende deslindarse y empezar a poner manotazos sobre la mesa y decir, bueno, pues ya la que va a gobernar soy yo, pero para terminar quisiera pensar que Claudia Sheinbaum, con el doctorado que tiene, la preparación que tiene, y pues el historial político que tiene, pues sabrá de alguna manera, en algún momento, de una manera muy inteligente, a hacer a un lado al López Obrador, porque si no es así, pues estamos condenados a 6 años más de destrucción, con la única diferencia que ahora sí el poder absoluto lo va a tener el gobierno, en este caso ella. Esperemos que así sea ella, porque ahora vienen las otras Exactamente. liberaciones que podemos tener. Y ante eso, yo te pregunto, Juanjo, de forma sincera, si hemos llevado, pues no sé cuándo empezó la precampaña, ¿no? Porque los tiempos ya son nublados en esa Sí, sí, parte, sí. pero llevamos el tiempo que sea que empezó con la precampaña, que si era, que si no era y que lanzó y luego todo el tiempo esto, cuidándonos o tratando de cuidarnos de que Claudia Sheinbaum estuviera aquí y hoy que está, resulta que no estamos apanicados como estábamos, sino que tenemos una esperanza. ¿Por qué nos puede causar una esperanza lo que representaba una amenaza anteriormente?
por eso, porque ha habido señales contradictorias, ¿no? Es decir, este es primer asunto de que ante estas situaciones que comenté en la sección pasada, ella sale a tratar de, pues, de calmar, de tranquilizar, de decir, y viene finalmente a retractarse, ¿no? Ahí hay un par de personajes que no entiendo cuál fue el propósito. Todavía no sé de qué se trata ese propósito de Ignacio Mier y de Ricardo Monreal de salir a decir, vamos a poner las reformas sin cambio de ninguna coma y shala. Y tiene que salir Claudia Sheinbaum a decir, no, 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 vamos a hacer un diálogo, ¿no? Es decir, el vamos a hacer un diálogo significa no vamos a hacer el cambio de la Constitución como habíamos dicho, Exacto. como yo prometí en la campaña. Y lo ha estado repitiendo creo que 3 veces, por lo menos en esta semana lo dijo otras dos. López Obrador está diciendo que sí se van a hacer los cambios, pero López Obrador además está así como que voy a recibir a Claudia, vamos a ir a comer, me la voy a llevar de gira, vamos a estar y ya no me voy a ir como yo había prometido al rancho, a retirarme de la vida pública ya que nadie más iba a saber. No, me voy a quedar aquí y si la presidenta considera que yo necesito decir Exacto. algo, yo me voy a quedar aquí para decirle. Yo dije, "Ah, chinga, pues, o sea, ¿te vas o no te vas?" Sí, 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 sí. Entonces, a mí ya eso me empieza a preocupar porque yo dije, a ver, yo quiero ver la propuesta de la reforma electoral porque no vaya a ser que en este asunto de no le cambie ni una coma, haya alguna cláusula que diga que el señor se pueda quedar y que la nueva elección, lo que nombre es una vicepresidenta y no al presidente, ¿no? O alguna situación que lo haga mantenerse, porque ahora lo que a mí me está dando a entender en estas últimas 2 semanas López Obrador es que él no se quiere ir de la presidencia y que quiere mantener y por eso no está permitiendo, y esto que decía históricamente, el presidente no se está desdibujando, por el contrario, el presidente está desdibujando a la figura de la presidenta. Así Con todo es. que alguien le preguntó en una mañanera, la doctora Claudia Sheinbaum, y él interrumpió diciendo, no, no, la presidenta, ¿no? Así como diciendo, es ella. Pero la realidad es que la ningunea y la sobaja y le está diciendo, me la voy a llevar para decirle cómo se hacen las cosas. Y la trata mal, como sabemos que acostumbra. Ante eso, efectivamente, dices tú, hay ciertas frases, ciertos diálogos de Claudia Sheinbaum como diciendo, a ver, la presidenta soy yo y vamos a mandar a volar al viejito y me voy a quedar yo. Pero luego sale el señor a decir, no, ni madres, aquí el presidente soy yo y voy a seguir siendo el presidente, ¿no? Entonces, yo, hasta que no se presenten estas reformas, que no sé cómo vaya a estar, porque pues, parece que entran el 1 de septiembre. Para el 2 seguramente ya tenemos nueva ley, ¿no? O sea, porque pues, no hay oposición que se pueda negar. ¿Y qué será? Que para el 3 de septiembre ya no tengamos a Norma Piña y a ninguno de los otros 9, porque seguramente se va a quedar Lenia Batres Sí. y la señora del plagio, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre ahorita. Sí. Pues la plagiadora, ya saben todos quién es. Este, tal vez Loreta Ortiz, pero los otros 8, goodbye el 3 de septiembre ya no tenemos. Y para el 4 van a estar elegidos porque seguramente va a ser a mano alzada por las encuestas y vamos a tener a los nuevos presidentes, o sea, digo, a los nuevos magistrados. Y eso va a implicar que entonces para el viernes siguiente van a estar todas las reformas y avaladas por esta nueva Suprema Corte. Ujú, Entonces, en este pedacito de mes del 1 de septiembre al 1 de octubre, que es cuando Claudia Sheinbaum debería de tomar posesión, el presidente sigue siendo López Obrador y veto a saber qué chingado se le ocurra hacer en ese mes, ¿no? Que eso es lo que ahora a mí me causa incertidumbre. Y a lo mejor me van a decir, "Oh, exacto. fatalista". No, no es fatalismo. O sea, yo estoy viendo porque Claudia Sheinbaum está dando bandazos que me hacen decir, ah, sí, sí, sí va a ser. Y luego da un bandazo que digo, puta, no, no va a ser ni madres. Exacto. Y a mí este asunto, ese sí de la encuesta a mano alzada para la reforma judicial me parece muy extraño. Pero luego vemos que empieza a nombrar al gabinete. Y ahí también hay un deslindarse del presidente de una forma impresionante. ¿Por qué? Las 6 personas que presentó, y te lo dije, ¿te acuerdas? En el último programa nos despedimos diciéndote, si las predicciones, lo voy a poner así como predicciones, de Eduardo Ruiz Gili, creo que fue el que lo dijo, que yo cité,
son cercanas, me tiene muy tranquilo porque son personas que de verdad me causan, me inspiran mucha confianza. Y de esas que había dicho, las 6 que presentó el jueves Claudia Sheinbaum son ellas. Ujú. Y me causa mucha tranquilidad pensar que está Juan Ramón de la Fuente en Relaciones Exteriores. Sí. Y te voy a decir algo, me causa tranquilidad que Marcelo Ebrard esté En la en economía. economía, mucha, ¿no? Porque economía es vital, es importante, pero no es sustancial como las otras. Pero me parece bien porque finalmente eso el hecho de que no tenga dignidad, que se haya arrastrado, que esté ahí, que es un bomberito, que la ha hecho de todo, está X, ¿no? O sea, no me importa, para las funciones que va a generar, yo sé que va a funcionar y lo hemos dicho un montón de veces. Si Marcelo Ebrard hubiera sido el candidato de la 4T, otra cosa sería por la forma en la que piensa y que obviamente está desligándose del presidente, entonces lo está poniendo. Rosaura Ruiz me parece una de las mejores elecciones para el gabinete. Así te lo puedo decir. Rosaura Ruiz no fue rectora de la UNAM por su cercanía con AMLO, Ujú. pero el hecho de que esté en educación con la doctora, me parece que va a mantener a salvo a la UNAM, va a mantener a salvo la cultura, va a mantener a salvo la educación, va a mantener a salvo... Y la doctora Rosaura Ruiz no va a permitir que se mantenga este sistema estúpido de educación que se presentó el sexenio pasado. Entonces, me parece muy, muy sano, ¿no? Y de ahí, pues la YUS, ¿qué podemos esperar de la YUS más que buenos resultados? La verdad, o sea, no tengo que decir. Es decir, hay una serie de cosas que me parecen bastante buenas. Ernestina Godoy es probablemente el único, este, gorgojo en el Polvito en el frijol. arroz. No, vamos a decir, gorgojo en el frijol, ¿no? Que no me parece que sea bueno, pero bueno, digamos que esperemos que se mantenga. Lo que asoma a Ernestina Godoy es que podrá ser justamente el brazo inquisidor de un régimen autoritario. Es Eso correcto. definitivamente, pero bueno, de ahí en fuera, digamos que las partes que tienen que ver con la cultura, la economía y el desarrollo, me calman, me tranquilizan. Pero eso es una contradicción a López Obrador, porque cuando López Obrador decía, yo quiero 90% lealtad y 10% capacidad, Claudia Sheinbaum está diciendo, yo necesito 100% capacidad, Sí, experiencia y eficacia para resolver las cosas. Y entonces es un decir tácitamente, sin palabras, necesito arreglar el desmadre que dejó este cabrón, ¿no? Porque las personas, fíjate, el perfil de Ebrard, aunque sea la rata que sea, que no lo vamos a negar, pero justamente yo decía hace ratito, es un bombero. sí, Marcelo Ebrard lo que hace es apagar incendios y resolver todo el desmadre que dejan todos los demás. Juan Ramón de la Fuente se hizo el gran personaje que es porque asumió la rectoría de la UNAM en el problema más grande que tenía la UNAM en la historia, que fue esta huelga enorme del CGH con el MOSH, donde por cierto Claudia Sheinbaum andaba metida como porra, este, ahí por el año 2000. Y el que no solo arregló eso, sino sacó a la UNAM del horrible estigma que se tenía en el país, fue Juan sí, Ramón de la Fuente, es decir, resolvió problemas. La persona que ha resuelto los problemas de transporte en México que no sean o que no sean dependientes del metro, que por supuesto el metro se cuece aparte y eso es un problema de Sheinbaum, pero fue Andrés Layous. Es decir, sí, gran parte de las personas que está eligiendo son personas que lo que hacen es arreglar las cosas cuando están en el peor escenario. Eso es una buena señal porque hay eficiencia, pero se está contradiciendo al presidente y el presidente todavía dice, yo no le estoy recomendando a nada, o sea, en una justificación no pedida, pero también en un deslindándose y en un reclamo, ¿no? También, que no entiendo qué significa, porque está diciendo así como que está de sobra decir, fueron las palabras con las que inicia López Obrador, yo no le estoy recomendando a nadie, ¿no?
Efectivo, yo puedo decirte, eso es una justificación no pedida que podría entenderse que sí, sí le está recomendando. Pero el Obrador no recomendaría ni a Juan Ramón de la Fuente, ni a Marcelo Ebrard, ni a Andrés Layuz, ni a Rosaura Ruiz, porque Claro. sabe que esas personas van a evidenciar la falta de preparación y de formación de López Obrador. Cosa que aquí tenemos un asunto. Yo decía, bueno, para mí es una buena señal que Claudia Sheinbaum tenga por lo menos un doctorado, que haya ido a la escuela. Sí es una persona inteligente. Su problema es que tiene ideas comunistas y que está muy cercana a López Obrador. Ese es el problema que tiene. Y el tercer problema pero que hoy no sé si es, y esa es la incertidumbre que me tiene, es si de verdad quiere seguir con el segundo piso de la transformación, Es buena pregunta. ¿no? Y esas son estas contradicciones que a mí me tienen como que, puta, no sé, va, no va, quiere, no quiere, el presidente se va a ir o no se va a ir, Claudia Sheinbaum tomará posesión. Es que lo que nos dice la historia, Claudio, es que hasta ahorita, vamos, ya la posición de Claudia Sheinbaum es muy diferente a la que ha ocupado siempre bajo el resguardo o protección del observador. Pero cabe recordar que de alguna manera Claudia Sheinbaum sí ha tenido destellos de que también hace lo que ella cree que es correcto y no quiere decir que sea correcto, pero una de las cosas que platicamos fue la estrategia del COVID en la Ciudad de México, donde ella sí se atrevió a diferenciarse. Del Obrador. Claro, aquí el reto con Claudia Sheinbaum sería es, ¿cómo quiere Claudia Sheinbaum que pase a la historia la primer mujer que gobernó? Y espérame Sino, tantitito, Jo, lo dijimos en el programa, ¿eh? O sea, lo claro, señalamos. Claudia claro, Sheinbaum está haciendo las cosas distintas a López Obrador y lo señalamos. es correcto, por eso me uno a la visión que tú tienes de que por eso nos genera esperanza Claudia Sheinbaum. Pero también el reto que tiene Claudia Sheinbaum es cómo va a pasar la primer mujer presidenta a la historia en México. Alguien o una persona que fue sumisa a un presidente anterior o alguien que puede enaltecer y cambiar la cultura de cómo ver a la mujer en México, que se enfrentó al poder anterior y que luchó para sentar las bases de un buen gobierno. Realmente su situación es muy complicada y aquí solamente me gustaría desviar un poco el tema, Claudio, para no dejarlo ir, porque va ligado de la mano. Claudia Sheinbaum estará de acuerdo que se persiga a Humberto Payet, que se persiga a Loret de Mola, a Víctor Broso, a Latinos. Trujillo, Víctor Trujillo, y Carlos Loret por lo pronto encabezando la investigación que se dio a conocer, creo que, no sé si hoy en la mañana o ayer, de la UIF. Sí, de la Unidad de Inteligencia Financiera. Ujú. Aquí la pregunta sería, ¿de veras estamos ya entrando a un gobierno autoritario, a un gobierno que ante los que le critican acusa e investiga y no ataca el nepotismo y la corrupción de su círculo, como podrían ser los hijos del presidente, amigos del presidente, familiares del presidente, allegados de los hijos de López Obrador? O sea, ¿qué época nos está tocando vivir, Claudio? Porque seguramente a los chavos que ahorita tienen 20 de los, digamos que de los 18 a los 22 o 24, pues sí, les tocó de alguna manera una transición tranquila, una democracia en donde pues los contrapesos, todos los presidentes que llegaban normalmente, lo vimos, Claudio, no tenían mayorías calificadas, era luchar con los congresos, etcétera, etcétera. Todavía le tocó al López Obrador, pero a ellos no les tocó ver lo que fue el PRI de los 70, en donde es casi, casi lo que se podría repetir con una gran diferencia, que los tiempos son muy diferentes y que ya estamos en un país globalizado. Me da mucha risa, Claudio, que salen pro AMLO o pro Morena o los que son radicalmente a favor de Morena y dicen,
Ya luchamos contra la oligarquía y contra los empresarios y contra todos los que saqueaban el país. Pero ahora los mercados son los que están en contra de este país. No existe eso, Claudio. O sea, eso quitémonos la cabeza. En un país globalizado, lo que pasa en Ucrania y lo que pasa en el Medio Oriente, pues nos afecta. ¿Por qué? Pues simplemente en un inicio lo que pasó en Ucrania, pues todos los fertilizantes en todo el mundo aumentaron sus precios porque Ucrania era pues uno de los principales proveedores de ese tipo de productos a nivel mundial. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Pues que por desgracia lo que pasa en México sí influye en México. Y yo te puedo decir, solamente para darte la palabra, de estos casos de Humberto Payet y de Latinos, que no es tanto los personajes, es el mensaje que mandas. Y eso que todavía no tienes un congreso completo o a tu favor. Bueno, ese tipo de mensajes hacen que Tesla pues ya no se vaya a instalar en México. Hacen que las plantas productoras de automóviles pues piensen muy bien si van a seguir invirtiendo en México, si se van de México o si van a esperar a que este gobierno de Claudia Sheinbaum entrante tome buenas decisiones. Bueno, ese es el riesgo y los matices que tenemos que ver porque lo que es un hecho, Claudio, es que a partir del primer día que tome posesión Claudia Sheinbaum, va a tener todo el poder del país. Sí, justo lo que se está preparando es para eso. Y ahí es donde entra mi duda genuina, porque López Obrador sí ha aspirado a tener el poder absoluto, pero no lo consiguió. Y ahora que lo puede tener, no sé si se lo quiera dejar a Claudia Sheinbaum, ¿no? Es decir, ya lo conseguimos y se lo voy a dejar a ella, como que eso es la parte que a mí me hace dudar de que a la mera hora de verdad aceptara, sí, sí, entregar la banda presidencial. Y por eso lo que yo digo, quién sabe qué se le ocurra en el último mes. Sí. Eh, pero efectivamente Claudia tiene este asunto y ahí es donde nos conviene que Claudia ha sido soberbia e intransigente, ¿no? Sí, sí, sí. Eso Buen ahorita punto. nos conviene mucho Claro. porque, pues que podría decir eso. Y creo que en esta parte sí es legítima esta postura que tiene sobre el asunto de la mujer, de ya hicimos historia, de vamos a demostrar que lo podemos, porque sí, sí, el peso histórico que está cargando ya desde ahorita, Claudia Sheinbaum, Sí, es claro. demasiado grande. Y, y ahora te digo con toda honestidad, aunque lo mencionamos en varias ocasiones pensando que no creíamos que fuera el mejor perfil para la presidencia, pero ahora estoy pensando, yo no creo que Xochitl hubiera logrado cargar ese paquete, ¿no? Y sobre todo porque se iba a enfrentar a un problema de estar remendando errores y, y le iba a costar trabajo. Hoy tiene una posibilidad de sacar las agallas Sí, y de solucionar los problemas, pero lo que tiene que hacer es de verdad deslindarse. ¿Lo va a lograr? No lo sé. Y eso es lo que a mí ahorita me tiene en una contradicción, bueno, más bien en una incertidumbre, porque ella ha sido contradictoria. Pero dentro de esa contradictoria también noto cierto dejo de prudencia. No sé si notas también eso. Pues evidentemente yo no creo que haya alguien que conozca mejor a López Obrador que ella exacto. y sabe perfectamente y seguramente ya habrá un manual de qué es lo que va a pasar y la que lo conoce es ella, ¿no? Y entonces ella a lo mejor ya sabe que no puede ser o que sí va a ser o que tiene que hacer y que entonces en algún punto ella podrá hacer un revés siempre y cuando sí tenga el poder, ¿no? Sí. Y pues en esta parte, claro que Mira, el poder lo va a tener, siempre y cuando ella quiera asumirlo. no sé, Juanjo, no sé si lo vaya a tener, porque te digo, el 1 de septiembre, pon tú que el 10 de septiembre, para el 10 de septiembre, el poder va a estar concentrado en la figura del presidente.
esa figura del presidente va a estar todavía en López Obrador. Sí, Es decir, el poder absoluto todavía lo va a poder él vivir y disfrutar por lo menos 20 días. sí. Era lo que siempre había soñado. No sé si 20 días le sean suficientes y lo quiera. Y teniendo el poder absoluto esos 20 días puede hacer muchas cosas. Por eso, evidentemente, hablando de, hubo elecciones, va a haber una transición, es gente de su propio partido, va a seguir con la transformación. Nosotros pensamos y esperamos que haya una transición y que le entregue la banda, se la ponga, y entonces ella a partir del 1 de octubre sea la primer mujer presidenta, además que sea la plenipotenciaria, ¿no? La persona con mayor autoridad unipersonal que tenga el país en la historia del país, ¿no? Es decir, ante estas instancias, con la cantidad de personas, con la república como se encuentra constituida, con el número de congresistas, de gobernadores, de concejales, de alcaldes y de todo que tiene Morena, ni Maximiliano tuvo tanto poder, ni Agustín de Iturbide tuvo tanto poder. Es decir, nadie había tenido tanto poder como el que pudiera, ojo, lo pongo así señalando, pudiera tener Claudia Sheinbaum, porque lo va a tener López Obrador durante septiembre. Y entonces mi miedo ahorita es, ¿le serán suficientes vivir esos 20 días para decir, está bien, ya me voy? Eso es lo que a mí me da miedo. Y eso es lo que me hace pensar, porque si empieza a tener estos, pues vamos a ir viendo, ahorita faltan 10 días de junio, julio, agosto, o sea, faltan 2 meses con 10 días para ir viendo cómo se va comportando López Obrador y va diciendo y todo. Vamos a recordar una cosa que es muy importante. Conocemos a López Obrador en la figura pública desde poquito antes del 2000, que se convirtió en este precandidato a la jefatura de gobierno de la ciudad que lo vislumbraba ya para ser el presidente, ¿no? Que contendió en todo esto. Es decir, tenemos casi 27 años de conocer a un López Obrador que ha expresado, ha dicho, se ha manifestado y cuando llega a ejercer ciertos cargos públicos de elección popular, hace otras cosas completamente distintas. En ese tiempo que lo conocemos, díganme cuándo ha dicho algo y lo cumple. Cuando está diciendo ahorita, le voy a entregar la banda, voy a transicionar, me vuelve, ¿qué quieres que piense? Sí, la verdad es que tenemos que estar muy atentos porque pues aquí también no estamos tomando en cuenta las elecciones en Estados Unidos y todo apunta a que Donald Trump gane. ¿Cómo va a ser esa relación? Y creo que por ahí, uniéndome a tu visión, pues Claudia Sheinbaum no está tan errada. Alguien que ha tenido contacto cercano con Trump es Marcelo Ebrard. Y mediante esa transición que se hubo en el Temec, Marcelo Ebrard fue alguien importantísimo en esa negociación. Entonces, creo que, que como indicas, eh, el nombrar a Rosario Ruiz en la Secretaría de Ciencia también es un desplante ante la política de López Obrador. Entonces, yo creo que la conclusión, y yo para cerrar mi espacio, mi participación en este espacio, creo que la conclusión es esa, que realmente eso guarda en nosotros como mexicanos una cierta esperanza de que no va a ser lo mismo y que no va a ser igual. Y que de alguna manera podemos confiar en que como candidatos, Claudio, yo lo dije desde siempre, a mí se me hacía mejor la candidatura y el perfil de Claudia Sheinbaum. Como mujer, me hace una mujer preparada, creo que es una mujer fría, que eso habla bien de ella en función en la toma de decisiones y en la política. Este, y lo único que me hacía dudar de ella, pues es el partido y la relación que tiene con el presidente actual. Sin embargo, creo yo que dentro de ella y de las decisiones que estamos empezando a ver, hay sentido común por lo menos. Y eso es buena señal, cosa que el presidente hasta el día de hoy nunca lo ha demostrado. Yo insisto, al presidente actual lo mueve la venganza, el rencor, y eso, pues, se escuchará muy trillado, pero eso en cualquier ser humano es muy malo
y te hace tomar decisiones malas. Entonces, pues aquí estaremos la próxima semana, Claudio. Yo creo que ya para la siguiente semana tendremos más nombres de quién integrará su gabinete. Hasta ahorita yo me llevo un buen sabor de boca en función de lo que ha presentado. Me llevo la incertidumbre de cómo sigue actuando, como lo dije al inicio de este programa, pero también, pues, en algún momento va a tener que deslindarse y va a tener que tener su estilo propio de gobierno. Entonces ahí, pues, también, espero que estemos presentes para verlo, Claudio. Y pues bueno, como siempre, agradecer antes que nada, pues, a todos los que nos hacen el favor de seguirnos. Por ahí a mí me enviaron mensajes diciendo, oye, pues ¿por qué no han grabado? ¿Qué pasó? ¿Se pusieron tristes o ya no van a hacer porque ganó Claudia Sheinbaum o qué? Y pues no, realmente no fue eso. Realmente, pues antes que nada, tú y yo no vivimos de esto, vivimos de nuestro trabajo, de nuestro oficio. Y pues hay cosas que invariablemente, pues tenemos que pensar en traer alimento a nuestras casas. Pero pues primeramente Dios vamos a retomar este ejercicio semanalmente que también otros ya me dijeron que lo extrañan, que ya no se duermen con el programa y que al final pues tenían, mucha incertidumbre de por qué a raíz de que ganó Claudia Sheinbaum dejamos de grabar cada semana. Bueno, en mi círculo yo ya di mi explicación. Pero bueno, yo creo que ya empezamos a retomar este ejercicio semanalmente, Claudio. Y pues bueno, como siempre, agradecerte la confianza y el espacio de participar en este programa, Claudio. Gracias, como siempre. El agradecido soy yo, Juanjo, con todos ustedes y contigo. Y pues nos vemos la próxima semana, si Dios quiere. Estaremos comentando sobre lo que pueda acontecer en estos días. Muy bien, y aquí estaremos primero Dios, Claudio. Así es. Hasta la próxima. Hasta la próxima.